Muy buenas a todos, bueno, bienvenidos a un vídeo más de Objetivo 2500. Estamos aquí entrenando táctica tras el parón de la cuarentena, que todos estamos jugando al ajedrez horrible, no me engañéis, yo estoy jugando horrible, todo el mundo juega horrible ahora mismo, menos los que se han pasado la cuarentena jugando rápidas, esos juegan peor que horrible. Y nada, vamos a ver si entrenamos un poquito por aquí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta posición, 1, 2, 3, bueno, estamos cerca de los 2200 ya, poco a poco. Y tenemos esta posición, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos peoncito de más, una presión tremenda en F3, nos quieren venir con la dama por aquí en algún punto y darnos mate en H2 con este alfil, teniendo cuidado siempre que no caiga, ¿no? El alfil que está atacado por la torre. Y eso no está nada bien, la verdad. Hay que hacer algo aquí porque si no se nos va a caer la posición. Entonces, bueno, se me ocurre primero de todo dama G4. Dama D4, perdón. Con idea de atacar G4 y atacar mate. Y parece muy buena a simple vista, ¿no? Si alfil cualquier lado mate, entonces hay pocas jugadas legales, ¿no? Caballo de H3 me lo como, sin problemas. Alfil por H2 me lo como. Y a caballo por F3 me lo como. Y sigue amenazando mate en G7. No sé cómo evitarlo, la verdad. Dama D4 parece muy buena. F6 puede evitarlo, pero entonces me como la pieza. Así que creo que voy a ir con dama por D4. Esta, sencillamente capturo. Y estoy atacando aquí. Y también he atacado al mate. Ahora, bueno, me hace esta, pero creo que simplemente puedo cambiarlo todo. Dama por E5, dama por E5, alfil por E5. Si muevo eso alfil. Sí. Si muevo eso alfil, muevo el mío. Y si me come el alfil, bueno, le como el suyo. Y me quedo en todos los casos con pieza de más. Muy bien, primer ejemplo, ¿vale? Vamos con el segundo. Bueno, esto es muy crítico, ¿no? Tenemos peones. Tenemos dos peones de menos y calidad. Y además, este peón nos está aquí machacando. Pero nuestro caballo está en posición de ataque doble. Que bueno, nunca viene mal. Y ahí creo que hay una jugada muy chula que es rey por F2, ¿no? Que como un peón, pero ataca la torre. Y ahora no tiene jaques interesantes. Y vaya donde vaya, le voy a comer de caballo en E1 defendido por el rey. La única que me puede molestar contra rey por F6 sería dama F6, que no me permite comer de caballo, pero entonces como de rey. Así que rey por F2, muy chula esta jugada. Y en este caso como de rey. Sí. Bueno, estamos ya en 2200, ¿vale? Poco a poco. Vale. Vamos a contar material. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos... No, 7 no, 6. Tenemos igualdad peonil, ¿no? Y respecto a las piezas, pues es un poco loco esto. Nos acaban de comer un peón, pero tenemos igualdad de piezas, ¿no? Tiene el pareja de alfiles. En concreto, el alfil de D5, este es un monstruo, ¿no? Tremendo. Ataca por aquí y por aquí. Y bueno, su torre acaba de entrar en la posición. Entonces la pregunta es ahora, ¿hago torre por B7 o hago otra cosa? Si torre por B7, me come C6, es su idea. Y bueno, tiene una calidad de menos temporalmente, pero va a recuperarla porque hace un ataque doble. Entonces torre por B7, alfil por C6. Pero hay una jugada muy graciosa que es E3, jaque. Y luego de E3, mi alfil se descubre contra el suyo. Si come de peón, como en C6. Y si come de torre, como en C6. Y a la vez controlo la última fila. Entonces creo que va a ser esto, seguido de E3 y alfil por C6. Vale, poco a poco. Hoy no están siendo demasiado largos los ejercicios. Suelo pensar mucho más. Así que contento, ¿no? Vale. Tenemos 5 peones contra 6. Un alfil un poco raro aquí en el aire. Defendido por la dama que no tiene muchas casillas. Tema táctico muy típico. Pieza indefensa, pieza suelta. Un poquito de ventaja de desarrollo, ¿no? Peón en G2 tocado. Un caballo que puede salir por F3 o por H3. ¿Vale? Y una clavada aquí muy incómoda, ¿no? Me encantaría hacer rey F1 para el alfil F3. Pero
cae por dama por G2. Entonces quiero de alguna manera deflectar, ¿no? Desviar, es la palabra en español, esta dama de la defensa del alfil. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, se me ocurre F3, que resulta muy interesante. Si dama E3 o dama F4 como en D5, de manera que única dama F5 o dama E6, son las dos opciones que tiene, ¿vale? ¿Y cuál vemos primero? Bueno, podemos ver primero dama E6, que es la que más me preocupa. ¿Qué pasa si F3 dama E6? Podemos comer en G7 directamente y comernos su torre a la siguiente. Esto se me olvidó mencionarlo antes, pero sí hay un tema de comer en G7. No lo puedo hacer de inmediato porque me come él en G2. Entonces F3, si dama E6 puedo comer en G7 y no veo cómo reacciona él contra eso. Y si, bueno, él o ella, ya sabemos que ahora, pues lenguaje inclusivo siempre. Y si F3 dama F5, pues igual alfil por G7 y creo que estamos muy ganados. Vamos a hacer F3. Hace dama G6, que defiende G7, pero iba a decir desdefiende. Bueno, desprotege de 5. Va a parecer que nos come aquí la torre, pero luego dama por D5, dama por G2, le como yo su torre, me come en la mía. Y luego ahí, pues me como en B8 con jaque, me enroco largo y tengo una posición totalmente ganada. Vale. Muy bien. Vamos a hacer este. 1, 2, 3, 4, 5 peones contra 7. Tenemos peoncitos 2 de menos. Además una estructura un poco una ruina. Pero por otro lado tienen todos los peones en casillas negras. Y esto hace que nuestro alfil de casillas blancas, en una posición de alfiles de distinto color, pues sea muy potente. F7 es un punto débil. Importante decir esto. ¿Vale? Su torre de A8 está atacada por mi dama. Y defendida por igual. Está un poco en estado de equilibrio. Y hay H7 también tocado, que nunca hay que decir que no a un H7 tocado. Esto hace que su dama tenga que estar pendiente de la defensa de ese peón. Se me ocurren muchas jugadas aquí. Por ejemplo, alfil C4, toco en F7 y toco en D6 con la torre. También se me ocurre quizá un dama F5. Dama F5, toco en F7, toco en H7. Tendría que hacer algo del tipo torre A7 para defender F7. Y ahí no acabo de ver cómo continuar. Así que creo que me va a gustar más mi opción de alfil C4. También hay una dama B7 interesante. Pero entonces ya su dama no tiene que estar pendiente de este peón y puede volver a la defensa, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con alfil C4 de momento, primera opción. ¿Qué puede hacer el contra alfil C4? O ella. Puede hacer torre A7 para defender. Le cae este. Lo mismo viene con torre 7. Lo mismo viene con dama E7. Bueno, no. ¿Qué pasa si dama E7? Bueno, no viene lo mismo, pero viene alfil por F7. Alfil C4 parece muy buena. Si retira el alfil como en F7. Así que yo creo que es un poco todo. Puede dar siempre un jaque en H6 para defender el alfil. Esto es totalmente cierto. Por ejemplo, alfil C4, dama H6. El jaque en G5 no le veo utilidad, pero en H6 tiene sentido. Porque luego de rey B1, pues puede defender el alfil y ahora jugar algo como torre A7. Entonces, el cómo seguiríamos ahí es una gran pregunta. Alfil C4, dama H6, rey B1 y ahí torre A7, defiende F7 y cómo sigo yo. No lo veo nada claro. Así que vamos a repensar esto un poquito y vamos a buscar una candidata que no hemos dicho al principio porque me parecía que era más fácil la posición de lo que es torre F7. Es una candidata muy interesante. La idea es que si rey por F7 tengo dama alfil C4.
y no puede volver el rey a G8. Tendría que jugar ahí rey F6, E7 o F8. La columna F está un poco tocada, porque entonces entraría con mi torre. Rey E7, torre F7, rey D8. Y no creo que pueda salvarse ahí mi rival, la verdad. Podríamos jugar ahí dama por A8, mate, ¿no? Bueno, mate no, alfil B8 y mate luego. Entonces torre por F7 parece interesante. Tiene el jaque también, pero vamos a ver qué pasa si come directamente la torre. Rey por alfil C4. Estos dos ya hemos visto que no son muy buenos. Rey E7 directo, ¿qué pasa con rey E7 directo? Bueno, si rey E7 directo, tengo dama B7 directa. Si el rey viene... si el rey viene a F6, pues luego el torre F1 tiene una pinta horrible. Lo mismo digo para F8. Y si rey D8 le como la torre. Entonces yo creo que va a ser esta, ¿no? Vamos a ver un poquito qué pasa si rey por... perdón, si dama por H6, rey B1 y luego comer. Pero creo que luego de alfil C4, el rey, bueno, si viene a F6 o F8, torre F1, rey E7, dama B7, no cambia absolutamente nada. Y si torre por rey, perdón, si torre por dama H6, rey B1, rey por F7, alfil C4, rey E7 con la dama en H6, pues dama B7 como antes. Y ahora es lo mismo, entonces vamos a jugar esta ya. Pues no es, vamos a ver por qué no es. Alfil C4 era la jugada, ¿vale? ¿Y por qué no es esto, no? Alfil C4, bueno, dama H6, rey D1. Y la hemos descartado aquí por una jugada del estilo torre F8. Pero ahora sí que podríamos haber hecho esto. Y lo que he comentado al principio, fijaos el tema de la torre colgando, ¿no? Entonces esto se me ha pasado por alto totalmente, que tenía ahí el torre por F7, ¿no? Y mi pregunta es ¿por qué no vale torre por F7 aquí? Y la respuesta es que también vale. En lugar de ser más 3 es más 1 y pico de ventaja. Pero bueno, pueden simplemente pasar del tema las negras. Y hemos ganado un peón más, pero seguimos con peón de menos. Y bueno, podemos seguir ahí con torre de F1. La verdad es que me lo podría haber dado por bueno porque también es ventaja clara blanca. Pero sí que es cierto, es más 1,50 según esto. Sí que es cierto que no es tan contundente como alfil C4. Y bueno, y los sacrificios en F7 con el alfil en esta diagonal. Vamos a seguir, no pasa nada. Todos tenemos tropiezos de vez en cuando. 1, 2, 3, 4, 5 contra 1, 2, 3, 4. Tenemos peoncito de menos. Pero bueno, hay un montón de temas en G2. Un caballo que está perdido. Hay temas con F3. Y su rey está muy mal. Hay que buscar con su rey. Entonces, lo primero que habría de considerar sería torre por G2 o caballo por G2, ¿no? Por ejemplo, si caballo por G2, torre por G2, torre por G2, rey por G2, torre G8 traeríamos la torre y rey H1. Eso sería lo más fuerte a simple vista. La pregunta es, ¿tenemos algo ahí? El problema es que me encantaría hacer una jugada del estilo dama E2. Atacó la torre y amenazó, bueno, mate en G2. Pero ahí tengo que ver qué pasa con ideas de dama F6 y dama por E5. Creo que no pasa nada, ¿no? Si dama por E5 en esa posición, tengo sencillamente torre H7, torre G7, perdón. Si dama jaque abajo me vengo y no hay más jaques. Y si dama F6, torre G7, dama F8, rey H7, dama F5, sería continuo. Creo. A ver. Caballo por, torre por, rey por, torre G8, rey H1, dama E2, dama F6, torre G7, dama F8, rey H7, dama F5, rey G8,
dama E6, rey F8, dama F6 parece un continuo. Entonces hay que buscar algo más por ahí. Caballo por, torre por, torre por, rey por, torre G8, rey H1. ¿Qué hacemos contra rey H1? Es muy molesta esa jugada rey H1. Es muy molesta. Bueno, vamos a intentar ir dama G5. Analizamos dos tipos de mate. De manera que mi rival estaría forzado a hacer dama E2 para defender G2. Eso es interesante, ¿no? Pero vamos a ver otras candidatas, ¿no? Caballo por G2, torre por G2. Y ahí en lugar de torre por G2, podemos, bueno, pensar en hacer otra jugada. O a lo mejor la otra jugada es luego de caballo por G2, torre por G2, torre por G2, rey por G2, torre G8. Que parece muy natural, pero a lo mejor ahí la jugada que hay que hacer es dama E2. Vale, en esa posición. En lugar de la que la hicimos antes. Dama E2 ahí tiene mucho más sentido, ¿no? El rey, si se va a H1 o a H3, como con jaque. Y si se fuera a G1, entro con la torre. Sí. Entonces, caballo por, torre por, torre por, rey por, dama aquí. Y si torre F2, importante torre G1, torre G8 gana la partida. Ok. Vale. La pregunta es, ¿tiene algún continuo él? Caballo por G2, dama F6 en directo, por ejemplo. Puedo hacer torre G7 sencillamente, ¿no? Y luego de torre por G2. Eso sería incómodo entonces. Pero bueno, puedo hacer sencillamente, vale. Contra caballo por G2, dama F6, puedo hacer rey H7. Si dama F5 cambio, y luego muevo el caballo con descubierta. Y si hace dama E7, aquí ahora toco la dama y a la siguiente muevo el caballo. Así que creo que es caballo por G2, dama F6 y ahora rey H7 importante, ¿vale? Si hubiera hecho torre G7, el problema es que torre por G2 y ahora estoy clavado. Con rey H7, bueno, si dama F5 cambio y luego quito el caballo como he comentado. Y si hace dama E7 ahora toco la dama, ¿vale? Así que nada, hemos cometido un pequeño fallito, pero estamos progresando en 2200 algo ya. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, darle like, comentar, suscribiros al canal y hasta la próxima. Adiós.